Matemáticas fáciles con el profe Edison.net. Fracciones equivalentes. Antes de entrar a explicarles cómo calcular e identificar fracciones equivalentes, lo primero que debemos hacer es identificar los elementos de una fracción. En una fracción podemos identificar dos elementos que son: el numerador nos indica la cantidad de partes que debemos tomar de la unidad, y el denominador que nos indica la cantidad de partes en que se debe dividir la unidad. Teniendo claro esto, ahora surge otra pregunta. ¿Qué son fracciones equivalentes? Decimos que dos o más fracciones son equivalentes cuando representan la misma parte de la unidad. Algo equivalente es algo igual. Ahora surge otra pregunta. ¿Cómo saber si dos o más fracciones son equivalentes? Para nosotros saber si dos o más fracciones son equivalentes, existen varios métodos. El primer método es el gráfico. Este método consiste en representar gráficamente las fracciones y verificar si representan la misma parte de la unidad. Para una mejor comprensión, vamos a la práctica. Vamos a verificar si 2/3 y 4/6 son equivalentes. Para ello, debemos partir representando gráficamente la primera fracción, que es 2/3. Recordemos que el denominador, que en este caso es 3, nos indica la cantidad de partes en que debemos dividir la unidad. Y el numerador, que en este caso es el 2, nos indica la cantidad de partes que debemos tomar de la unidad. ¿Cuántas partes debemos coger? 2. 1 y 2. Ahora vamos a representar gráficamente 4/6. Entonces dividimos la unidad en 6 partes iguales y de esas 6 partes iguales debemos tomar 4. 1, 2, 3 y 4. Y podemos evidenciar que representan la misma parte de la unidad. Por ende, 2/3 y 4/6 son equivalentes, es decir, que son iguales. Ahora vamos a verificar si 3/4 y 6/8 son equivalentes. Entonces, dividimos la unidad en 4 partes iguales. Y de esas 4 partes iguales debemos tomar 3. 1, 2 y 3. Ahora vamos a representar gráficamente la segunda fracción. Dividimos la misma unidad en 8 partes iguales. Y de esas 8 partes iguales debemos tomar 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podemos evidenciar que representan la misma parte de la unidad. Entonces, 3/4 y 6/8 son equivalentes. Y por último, vamos a verificar si 2/5 y 4/6 son equivalentes. Iniciamos con la primera fracción. Dividimos la unidad en 5 partes iguales. Y de esas 5 partes iguales debemos tomar 2. 1, 2. Ahora vamos a representar gráficamente la segunda fracción, que es 4/6. Dividimos la misma unidad en 6 partes iguales. Y de esas 6 partes iguales debemos tomar 4. 1, 2, 3 y 4. Podemos evidenciar que no representan la misma parte de la unidad. Es decir, que 4/6 es mayor que 2/5. Por ende, decimos que no son fracciones equivalentes. Súper fácil, ¿cierto? El siguiente método es multiplicar en X. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en multiplicar en diagonal. Para hallar el resultado de la primera fracción, debemos multiplicar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. Y para hallar el resultado de la segunda fracción, debemos multiplicar el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción. Para darme a entender, vamos a la práctica. Vamos a verificar si 2/3 y 4/6 son equivalentes. Para ello debemos multiplicar en diagonal. Para hallar el resultado de la primera fracción, debemos multiplicar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. Y 2 por 6 es igual a 12. Ahora, para hallar el resultado de la segunda fracción, debemos multiplicar el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción.
Y 3 por 4 es igual a 12. Y podemos evidenciar que 12 es igual a 12. Por ende, podemos concluir que 2 tercios y 4 sextos son equivalentes. Ahora, vamos a verificar si 3 cuartos y 6 octavos son equivalentes. Entonces recurrimos de la siguiente manera. 3 por 8 es igual a 24. Y 4 por 6 es igual a 24 y podemos evidenciar que obtuvimos el mismo resultado, es decir, que son equivalentes. Ahora, por último, vamos a verificar si 2 quintos y 4 sextos son equivalentes. Entonces decimos, 2 por 6 es igual a 12 y 5 por 4 es igual a 20. Y podemos evidenciar que no obtuvimos el mismo resultado. Es decir, que 4 sextos es mayor que 2 quintos. Por esta razón no son iguales. Y por no ser iguales no son equivalentes. Súper fácil, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hallar fracciones equivalentes? Para hallar fracciones equivalentes existen dos métodos. El primer método es simplificación o amplificación. Y el otro método es la simplificación. Simplificación o amplificación. Este método consiste en multiplicar tanto en el numerador como en el denominador por una misma cantidad. Para una mejor comprensión, vamos a la práctica. Vamos a amplificar a 3 medios por 2, 3 y 4. Entonces, tanto el numerador como el denominador lo debemos multiplicar por cada una de estas cantidades. Vamos a iniciar a amplificar por 2. Entonces multiplicamos 3 por 2 sobre 2 por 2. Podemos evidenciar que hemos multiplicado tanto el numerador como el denominador por el número 2. Ahora resolvemos la multiplicación que está tanto en el numerador como en el denominador. Y 3 por 2 es igual a 6 y 2 por 2 es igual a 4. Ahora vamos a amplificar por 3. 3 por 3 sobre 2 por 3. Ahora resolvemos las multiplicaciones. 3 por 3 es igual a 9 y 2 por 3 es igual a 6. Ahora nos falta amplificar por 4 y decimos 3 por 4 sobre 2 por 4. Ahora resolvemos las multiplicaciones. 3 por 4 es igual a 12 y 2 por 4 es igual a 8. Estas fracciones son equivalentes, ¿por qué? Porque al multiplicar en diagonal vamos a obtener el mismo resultado. Verifiquemos. 6 por 6 es igual a 36. 4 por 9 es igual a 36 y hemos obtenido el mismo resultado. Vamos a verificar si la primera fracción y la última fracción son equivalentes. Entonces decimos 6 por 8 es igual a 48 y 4 por 12 es igual a 48. Por ende, todas esas fracciones que hemos obtenido son equivalentes a 3 medios. El siguiente método es la simplificación. Este método consiste en dividir tanto en el numerador como en el denominador por una misma cantidad. Para una mejor comprensión, vamos a la práctica. Vamos a simplificar 40/60. Para nosotros simplificar debemos tener en cuenta los criterios de divisibilidad. Entonces, iniciamos con el criterio de divisibilidad por 2. Recordemos que un número es divisible entre 2 cuando su última cifra termina en 0, 2, 4, 6 y 8. Y podemos evidenciar que tanto el 40 como el 60 terminan en 0. Por ende vamos a dividir tanto en el numerador como en el denominador por 2. Entonces decimos 40 dividido 2 sobre 60 dividido 2. Ahora resolvemos las divisiones, iniciando por el numerador. 40 dividido 2 o mitad de 40 es igual a 20. Y 60 dividido 2 o mitad de 60 es igual a 30. Podemos evidenciar que tanto el 20 y el 30 los podemos seguir dividiendo entre 2. ¿Por qué? Porque su última cifra es 0. Entonces decimos 20 dividido 2 sobre 30 dividido 2. 20 dividido 2 o mitad de 20 es igual a 10. Y 30 dividido 2 o mitad de 30 es igual a 15. Podemos evidenciar que el 10
es divisible entre 2. Pero el 15 no es divisible entre 2. Es decir, que ya no podemos seguir dividiendo entre 2. Podemos evidenciar que tanto el 10 y el 15 son múltiplos del 5. Y por ser múltiplos del 5 son divisibles entre él. Entonces vamos a dividir tanto en el numerador como en el denominador por 5. Entonces decimos 10 dividido 5 sobre 15 dividido 5. Y 10 dividido 5 es igual a 2. Y 15 dividido 5 es igual a 3. Es decir, que estas fracciones que hemos obtenido son equivalentes a 40/60. Ahora vamos a simplificar 72/48. Podemos evidenciar que tanto el 72 como el 48 terminan en cifra par. Y como terminan en cifra par, son divisibles entre 2. Entonces decimos 72 dividido 2 sobre 48 dividido 2. Ahora resolvemos las divisiones. 72 dividido 2 es igual a 36. Y 48 dividido 2 es igual a 24. Tanto el 36 como el 24 son divisibles entre 2 porque sus últimas cifras son pares. Entonces decimos 36 dividido 2 sobre 24 dividido 2. 36 dividido 2 es igual a 18. Y 24 dividido 2 es igual a 12. Aún podemos seguir simplificando entre 2. Y decimos 18 dividido 2 sobre 12 dividido 2. 18 dividido 2 es igual a 9. Y 12 dividido 2 es igual a 6. Ahora podemos evidenciar que ya no podemos seguir dividiendo entre 2. ¿Por qué? Porque el 9 no es múltiplo del 2. Y por no ser múltiplo del 2 no es divisible entre ellos. Ahora podemos evidenciar que tanto el 9 y el 6 son múltiplos del 3. Y por ser múltiplos del 3 son divisibles entre él. Entonces decimos 9 dividido 3 sobre 6 dividido 3. Hemos evidenciado que hemos dividido tanto en el numerador como en el denominador por una misma cantidad. Entonces decimos 9 dividido 3 es igual a 3 y 6 dividido 3 es igual a 2. Y podemos evidenciar que todas estas fracciones que hemos obtenido son equivalentes a 72/48. Ahora viene la práctica. Amplificación. Vamos a amplificar 5/6 por 2, 4 y 6. A la cuenta de 3 aparecerán sus respectivos resultados. 1, 2 y 3. Al amplificar 5/6 por 2 obtenemos como resultado 10/12. Al amplificar por 4 obtenemos como resultado 20/24. Y al amplificar por 6, obtenemos como resultado 30/36. Ahora viene la práctica con la simplificación. Vamos a simplificar 45/30, 18 décimos y 20/40. A la cuenta de 3 aparecerán los resultados. 1, 2 y 3. Súper fácil, ¿cierto? Si te gustó el video tutorial, te invito a que le des me gusta, deja un comentario aquí abajito, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y quien te habló fue el profe Edinson.net.